Es una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía familia, riquezas, respeto y paz. Parecía que nada podía sacudir su vida. Pero el cielo estaba a punto de permitir una prueba que cambiaría todo. Quédate hasta el final del video, porque la enseñanza de esta historia puede cambiar la manera en que enfrentas las pruebas de la vida. Un día, Satanás se presentó delante de Dios y al hablar sobre la rectitud de Job, dijo: ¿Acaso Job te honra por nada? Le has dado todo lo que un hombre puede desear, pero quítale lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, confiando en la fe de su siervo, permitió la prueba, pero puso un límite claro. La vida de Job debía ser respetada. Job no lo sabía, pero su fe estaba siendo observada en una dimensión que él no podía ni imaginar. Y así, el velo entre el mundo visible y el invisible se corrió por un instante, y la prueba comenzó. En un solo día, la vida de Job se derrumbó. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, y le dijo que sus bueyes y asnas habían sido robados y sus siervos asesinados. Antes de que terminara de hablar, otro mensajero llegó con noticias aún peores. Un fuego del cielo había consumido sus ovejas y a los pastores. Y mientras éste aún hablaba, llegó un tercero diciendo que los caldeos habían robado sus camellos y matado a más siervos. Pero el golpe más devastador estaba por llegar. Un último mensajero, con el rostro pálido de terror, le informó que sus hijos e hijas estaban celebrando en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento derribó la casa sobre ellos, y todos murieron. Job cayó al suelo, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza en señal de duelo, lloró con un dolor que rasgaba el alma, pero en medio de esa oscuridad absoluta, pronunció palabras que aún estremecen al mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La prueba, sin embargo, no había terminado. Satanás volvió a presentarse ante Dios. Piel por piel, dijo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice. Dios permitió esta segunda prueba, con la condición de que preservara su vida. Inmediatamente, Job fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Un dolor insoportable, constante, que lo consumía día y noche. Se sentó en medio de la ceniza, rascándose sus llagas con un trozo de teja. Roto por dentro y por fuera. Su propia esposa, viéndolo en tal miseria, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job, incluso en su agonía, respondió con una claridad asombrosa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Su fe, aunque golpeada, seguía firme. Entonces, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron de su calamidad y vinieron para consolarlo. Cuando lo vieron de lejos, no lo reconocieron. Su dolor era tan grande que lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando finalmente rompieron el silencio, su consuelo se convirtió en juicio. Empezaron a acusarlo, cada uno con su propia teoría. Algo hiciste mal, le decían. Recuerda, quien que fuera inocente ha perecido. Dios no castiga al justo. Le insistían: arrepiéntete de tu pecado secreto, y Dios te restaurará. Job, en su dolor, se defendía. No entendía lo que pasaba. Gritó, lloró, cuestionó a Dios por su silencio. Deseó no haber nacido. Sentía que Dios lo había abandonado y lo trataba como a un enemigo. Pero a pesar de su angustia y confusión, nunca negó a Dios, ni le dio la espalda. Su lucha era honesta, un clamor desde lo más profundo de un corazón quebrado que, a pesar de todo, seguía buscando a su Creador. Después de semanas de debates dolorosos y silencio divino,
cuando parecía que toda esperanza se había perdido, Dios finalmente rompió el silencio. Pero no lo hizo con una voz suave, sino desde un torbellino, con un poder que hizo temblar la creación. No respondió a las preguntas de Job sobre el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, le hizo preguntas a Job, preguntas que revelaban la infinita distancia entre la sabiduría humana y la divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Dios no le dio una explicación, le dio una revelación de quién era él. Job, confrontado con la majestad y soberanía de su Creador, comprendió algo profundo. Dios no necesitaba explicarse. Seguía siendo Dios. Humillado y asombrado, Job respondió: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de este encuentro transformador, Dios restauró a Job. Reprendió a sus amigos por no haber hablado de él con rectitud, como lo hizo su siervo Job. Y luego, bendijo los últimos años de Job más que los primeros. Le dio el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Sanó su cuerpo completamente, y le dio una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas, las mujeres más hermosas de toda la tierra. Job vivió para ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Pero la mayor bendición no fue la riqueza o la restauración material. Fue el haber conocido a Dios de una manera personal y profunda, más allá de la simple religión o la teología. Había pasado de oír de Dios a verlo. La historia de Job nos deja una verdad eterna y poderosa. Dios no siempre explica el porqué del dolor, pero nunca abandona al que confía en él. A veces, la fe más verdadera y el conocimiento más profundo de Dios no nacen en la comodidad, sino en el valle de la sombra, cuando el cielo parece guardar silencio. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que pueda necesitar este mensaje de esperanza. Suscríbete para más historias que transforman. Gracias por acompañarnos.